Bien, ahora el bloque es arrastrado con una fuerza inclinada a 30 grados respecto a la horizontal, como se ve en la figura. Determinar la normal, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Ahí ya tenemos en parte unas fuerzas dibujadas, son los dos, la F de 25 newtons inclinada y la fuerza de fricción. Listo. Esa otra linecita gris solo nos indica el ángulo, en este caso sería este de acá. Y tenemos entonces el peso hacia abajo y la normal como lo hemos trabajado en situaciones anteriores. Cuando yo trazo el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio, encuentro con que tengo la misma situación de siempre, ¿sí? Los mismos casos que hemos trabajado en ejemplos anteriores, el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, la fricción a la izquierda, pero me aparece la novedad de una fuerza inclinada, la fuerza F, inclinada a un ángulo de 30 grados. El inconveniente es que acá yo no puedo enmarcar esta fuerza en la sumatoria de fuerzas en X ni en la sumatoria de fuerzas en Y, puesto que no está ninguna de las dos. Y para eso lo que tenemos que hacer es recordar entonces que los vectores, cuando están inclinados, hay que sacarle las componentes. Entonces acá vamos a hacer eso. A modo de repaso, de una vez lo voy a hacer con el mismo vector. Entonces aquí tengo un vector con cierta inclinación. Listo. A este vector hay que sacarle sus componentes horizontal y vertical. Recuerden que esas componentes van a ser proyecciones del vector en los ejes. A esta se le llama f de y, la que va inclinada hacia arriba, y a la que va horizontalmente se le llama f de x. Y recuerden que esas componentes van asociadas a las funciones trigonométricas, ¿cierto? La f de x, por ejemplo, que es la que va acostada, la que va pegada al ángulo, o sea, el lado, el cateto adyacente sería de este triángulo, rectángulo, entonces se va a llamar f coseno, el coseno va asociado al adyacente, mientras que la f de y va a ser f multiplicado por el seno de teoría de vectores. Entonces, tener este diagrama de cuerpos libres va a ser equivalente a tener un diagrama de cuerpo libre en el que no voy a trabajar con las fuerzas inclinadas, en este caso la F, sino que voy a tener las otras fuerzas normales, tal y cual aparecen en mi problema, y el cambio va a ser que la fuerza F no la voy a tomar tal cual inclinada, sino que voy a tomar sus componentes. Tomo la f de x, que de una vez la voy a llamar f coseno de teta, ¿sí? Y la que va hacia arriba la voy a llamar f de y, o sea, f seno de teta. Entonces aquí lo que hice fue reemplazar el vector f por sus dos componentes, f de x y f de y. Listo. O sea, estoy teniendo en cuenta cómo influyen sus componentes o cómo influye esta fuerza a nivel horizontal y vertical. Una vez que tengo este diagrama, ya no voy a trabajar con este, olvídense, sino que voy a trabajar con el de abajo. Y aquí ya todas las fuerzas que están en X o en Y, si las puedo sacar en en ecuaciones, ¿cierto? Entonces vamos a plantear las ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones se sacan para X, ¿cierto? Como suman cero, o sea, como el objeto se queda quieto, voy a decir que las fuerzas a la derecha van a ser iguales a las fuerzas a la izquierda. En este caso tengo una fuerza a la derecha que va a ser la F coseno de teta. Mírenla acá. Y a la izquierda tengo la fuerza de fricción. Entonces la fuerza coseno de teta va a ser igual a la fuerza de fricción. Esa va a ser mi ecuación en X. Esa va a ser la primera ecuación. Todos los ejercicios van a incluir entonces una ecuación para X, una ecuación para Y. Hagamos aquí al lado la sumatoria de fuerzas en Y, o sea, también da cero, o sea, la suma de fuerzas hacia arriba debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. En el caso de mi ejercicio tengo dos fuerzas hacia arriba, la normal y la fuerza F por el seno del ángulo, o sea, la componente, esta de acá, van hacia arriba. Deben ser iguales a la que va hacia abajo, que en mi caso va a ser el peso. ¿Listo?
Acá entonces obtengo una segunda ecuación. Ya tengo dos ecuaciones y con ellas debería tener los suficientes elementos para resolver mi problema. Entonces llamar a esta ecuación 1, ecuación 2. Listo, ya procedo a resolver. Les recuerdo que aquí estamos aplicando 5 pasos que todos son muy fáciles de aplicar. El primero era el dibujo, el segundo dibujar las fuerzas sobre el dibujo, ¿cierto? El tercero el diagrama de cuerpos libres, que en mi caso tocó hacer una descomposición de fuerzas. El cuarto las ecuaciones y ya por último vamos a resolver. Entonces me voy a centrar en el primer punto, que es averiguar el valor de la fuerza normal. ¿Listo? Entonces para encontrar la normal, busco en las ecuaciones y veo que está en la ecuación 2. Entonces en la ecuación 2 tengo que la normal más f seno de teta. Miren que aquí ya estoy usando las ecuaciones. Ya no me fijo más ni en el diagrama ni en las gráficas, solamente en las ecuaciones. Y como estoy buscando la normal, entonces despejo. Esta f seno de teta la paso al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces me queda mg. Siempre, muchachos, la que pasa a restar pasa al final, ¿cierto? Mg menos f seno de teta. Reemplacemos valores y miremos qué nos da. La masa está aquí señaladita dentro de la caja, son 10 kilogramos. Entonces va a ser 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahí va la primera parte solamente. Y a esto le resto la fuerza F, que es 25 newtons, que está multiplicada por el seno de teta, que es 30 grados. Entonces, la normal va a ser igual a 10 por 9,8 da 98. Estas unidades se me convierten en newtons, recuerdan. Y 25 por el seno de 30, ya aquí lo hice en la calculadora, me da 12,5 newtons. Al hacer esta resta, obtengo que la normal va a ser igual a, entonces queda 88, 86, 85,5 newtons. Y aquí tengo el valor de la fuerza normal, que es el primer punto que me pide mi ejercicio. Listo, ya está resuelto entonces el valor de la normal. Vamos para el segundo punto, que es la fuerza de fricción. Voy a desplazar aquí un poco la pantalla. Y vamos entonces a resolver el segundo punto. ¿Listo? Que me pide el valor de la fuerza de fricción. Si observamos, se encuentra en la primera ecuación. Entonces ya en esta ecuación simplemente lo que hacemos es, voy a coger fuerza de fricción igual a F coseno de teta. Miren que escribí la misma ecuación, solo que le cambié el orden. Recuerden que si yo tengo que A es igual a B, pues esto es equivalente a decir que B es igual a A. O sea, yo puedo cambiar el orden en que está la igualdad y eso no me va a afectar. Esto como por cuestiones de resolver. Y ya me queda que la fuerza de fricción va a ser igual a F, que es 25 newton, por el coseno de 30 grados. Al hacer eso en la calculadora, obtengo que el resultado da 21,65 y quedan las mismas unidades. Coseno no tiene unidades, queda newton. Les recuerdo que ya para trabajar con senos y cosenos, la calculadora debe estar configurada en la opción D, ¿sí? Que significa grados, los grados normales que nosotros conocemos de 0 a 360. Y ahí queda entonces resuelto nuestro ejercicio.